México se encuentra rodeado de mar, al oeste está el océano Pacífico, y bueno, tiene la bella Riviera Maya en la zona este al sur, y el Golfo de México también lo tiene del lado oeste, un poquito arriba de la Riviera Maya. Yo soy de la zona de Sinaloa, ¿sí? Esa zona noroeste que se ha vuelto un poco popular al paso del tiempo. Y las historias, les señalo ahí la zona céntrica de México y la zona sur, porque las historias que voy a compartir con ustedes hoy, en su mayoría son desarrolladas en la zona centro, en la zona sur, y no es coincidencia. En la zona centro, ¿por qué? Porque recordemos que ese fue el lugar de una gran civilización, la civilización mexica o el imperio azteca. Y la zona sur, porque también fue la cuna de otra gran cultura, que es la cultura maya. Entonces no es coincidencia que el día de hoy estemos hablando de estas dos zonas en particular. Ahora, México es un país muy diverso y que tiene realmente distintas lenguas. Naturalmente el español es la lengua más hablada, pero la segunda lengua más hablada es el náhuatl, una lengua muy antigua y que se caracterizó, digamos, porque en la zona centro, les repito, toda esta cultura mexica y otras culturas que existían alrededor, pues era la lengua que hablaban. Naturalmente la lengua se ha ido transformando un poco al paso del tiempo, pero nosotros conservamos muchísimas palabras, no solo en el español, sino en muchos idiomas que tienen etimología náhuatl, y a veces no lo sabemos. Por ejemplo, aguacate pues viene de la palabra aguacatl, ¿sí? Tomate viene de la palabra jitomatl, que de hecho en México nosotros decimos jitomate al tomate. Entonces, jitomate conserva la forma todavía más original de la palabra náhuatl. Cacahuate, que lo conocerán también en España como maní, ¿no? Es Sí. cacahuatl. Zacate es zacatl. Zacate es esta hierba que crece en el piso como pasto, césped. Chocolate, chocolatl. Guacamole, aguacamoli. Moli es salsa. Entonces, todo lo que fuera salsa tiene esta terminación moli. Y tiza, tizatl, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo quería compartir con ustedes que todos hablamos un poquito de náhuatl. A veces no somos conscientes de ello, pero bueno, esta lengua nos acompaña, está vigente hasta el día de hoy, y pues idiomas han rescatado palabras del náhuatl porque pues eran aquí en esta zona donde pues se originaron o se conocían estos ingredientes, ¿no? Como el aguacate, el chocolate, por eso las palabras. Pues bien, vamos a comenzar con el primer mito. El primer mito a mí honestamente me parece espectacular. Creo que si hay un mito relevante en la cultura mexica o en la cultura azteca, es el mito de los 5 soles. Este mito nos habla de que ya hubo 4 periodos de vida, por así decirlo, y 4 periodos de destrucción de la vida, y que actualmente nosotros estamos viviendo en el 5º sol, y eventualmente pues vamos a tener el mismo destino de los otros 4 soles. Cada que hable de un sol me voy a referir a una época. Esta historia es parte de una historia gigantesca, ¿no? Que se encuentra tallada en la Piedra del Sol. La Piedra del Sol es la fotografía que tienen ustedes a la derecha, y es lo que normalmente se conoce como calendario azteca. Pues bien, nosotros vamos a hablar solamente de la parte central, porque alrededor gira toda la cosmovisión del pueblo mexica. ¿Y de qué nos habla este mito? Pues bien, dice que Ometeotl es el dios de la creación, el dios que se creó a él mismo. Lo representamos por 2 personas. ¿Por qué? Porque tiene una dualidad, la dualidad hombre, dualidad mujer, de manera tal que tuvo 4 hijos. Estos 4 hijos era Jipetotec, que aquí lo tengo, que nació rojo y sin piel; Tezcatlipoca, que nació negro y tenía garras y colmillos de jaguar; Quetzalcóatl, que nació blanco, rubio y se conoce como la serpiente emplumada; y Huitzilopochtli,
que nació azul y con la mitad de su cuerpo sin carne. Pues bien, estos 4 hermanos estaban reunidos alrededor de una hoguera del fuego y pensaban qué obra podían ellos crear para ser adorados como dioses. Se les ocurrió que la obra máxima sería crear un sol. Y la idea original era que cada hermano sería un sol por un periodo. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Obviamente las cosas nunca salen como uno las planea. La sorpresa fue que 2 hermanos, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, empezaron con una serie de problemas. ¿Y qué problemas? Pues bien, Quetzalcóatl toma el fuego de la hoguera y crea la mitad de un sol. Su hermano Tezcatlipoca se roba la mitad de ese sol y se convierte él en un sol completo. Tezcatlipoca estuvo reinando como sol en todo este primer periodo que está representado en la imagen que les comparto, y este periodo fue muy complicado para la vida. ¿Por qué? Porque era un sol tan brillante que era muy complicado que creciera la vegetación, de manera que los hombres solo se podían alimentar de semillas y de raíces, porque era lo único que había. Quetzalcóatl no estaba contento con su hermano, así que decide subir al cielo y darle un golpe. Tezcatlipoca, con el golpe, se cae y al caer se convierte en un jaguar. Este jaguar, ya muy molesto, decide arrasar con todo, de manera que devora todo lo que encuentra a su paso y termina así este primer periodo o este primer sol que se le llama jaguar, porque fue un jaguar el que terminó con la vida. Quetzalcóatl ya estaba coronado como sol, ¿no? Y su periodo no fue malo, fue un periodo bueno y sí duró bastante tiempo. El primer periodo duró más de 600 años y el segundo periodo más o menos duró lo mismo. Sin embargo, su hermano Tezcatlipoca seguía con esa fricción con él, no estaba contento por lo que pasó, así que él decide también ir a atacar a su hermano. Tezcatlipoca, recordemos que está convertido en jaguar, le da un zarpazo, ¿sí?, a su hermano. Quetzalcóatl cae y al momento de caer produce un viento tan intenso que casi nada logró sobrevivir. Lograron sobrevivir algunas personas porque las personas comenzaron a caminar encorvadas. Cuando nuestra espalda la doblamos, la hacemos hacia enfrente y caminamos con una mala posición, pero lo hacían para poder protegerse del viento. Esto dio origen a que algunos hombres, según la mitología mexica, se convirtieran en monos. Entonces, en este segundo periodo se le llama viento porque el viento fue lo que arrasó, fue la catástrofe que terminó con la mayor parte de la vida en este periodo. Después de estos 2 soles, los hermanos, el resto de los hermanos, decide que ya ni Quetzalcóatl ni Tezcatlipoca pueden seguir siendo soles. Ya tuvieron su oportunidad y lo hicieron muy mal. ¿Por qué? Pues se están peleando. Así que deciden que es tiempo de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli fue un dios muy bueno, fue la mejor época este tercer sol porque se caracterizó por la lluvia. Así que la lluvia, saben que es agua y es vida, la vegetación era increíble y las personas podían alimentarse de muchas cosas, pero la vida era tan perfecta que a los humanos se les olvidó dar gracias a los dioses. Esto no tuvo nada feliz a Quetzalcóatl, por lo cual Quetzalcóatl decide que si tanto les gusta la lluvia, pues él les va a dar lluvia, pero de fuego. ¿Y cómo iba a lograr que lloviera fuego? Pues bien, hizo que del centro de la Tierra emergiera un volcán. Este volcán hizo erupción, así que literalmente llovió fuego, lo cubrió todo de lava y de cenizas, destruyó todo a su paso y algunas personas se dice que lograron salvarse porque lograron convertirse en pájaros. Y es en este tercer periodo que se crean las aves y se le llama lluvia o lluvia de fuego porque es la causa de la destrucción del tercer sol. Quetzalcóatl dice, bueno, pues ahora el cuarto sol será mi esposa. Tezcatlipoca dice, no, eso sí, no lo voy a permitir. Recordemos que ya estos hermanos tenían su situación, ¿no? Así que decide ir a pelear con la esposa, que ya está convertida en sol,
y vence Tezcatlipoca. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la vence se produce una inundación tan fuerte que de nuevo se acabó todo este cuarto periodo y lo único que logró sobrevivir fueron aquellos hombres que consiguieron convertirse en peces. Ya con toda esta situación los hermanos estaban muy tristes porque ya habían tenido 4 oportunidades de hacer las cosas, 4 soles, y las 4 veces se había terminado con una catástrofe. Así que dicen, esta vez sí necesitamos un sol, pero este sol tiene que implicar un sacrificio. Y este sacrificio significaba para ellos arrojarse al fuego. Así que por ahí había otros 2 dioses secundarios, dioses que no tienen como la misma importancia que los 4 que les mencioné. Y uno de ellos dice, bueno, yo soy quien se va a sacrificar, pero al momento de acercarse al fuego, dice, saben que siempre no, está muy caliente, yo no quiero sacrificarme. Pero había otra diosa por ahí y ella decide arrojarse al fuego sin pensar, se convierte automáticamente en un sol y el dios que se había retractado dice, bueno, si ella puede, yo también puedo, no es tan malo después de todo. Se arroja al fuego y se convierte en un segundo sol. Los 4 hermanos estaban sorprendidos y decían, esto no nos puede volver a pasar, no podemos tener 2 dioses porque ya sabemos qué sucede cuando más de una persona quiere tener ese protagonismo. Deciden que el segundo sol tiene que ser apagado. ¿Y cómo lo iban a apagar? Pues bien, con un conejo que pasaba por ahí, deciden arrojar al conejo al segundo sol, este segundo sol se apaga y solamente queda una gran esfera. Esta esfera se convierte en lo que hoy conocemos como la luna. Entonces los 4 dioses ya habían creado al sol y la luna, pero aún así no estaban del todo satisfechos porque sabían que si no se le daba un movimiento al sol, pues el sol podía acabar con todo nuevamente por lo brillante que era. Se da origen así a una quinta era a través de un sacrificio que ellos hacen. Los 4 dioses deciden aventarse al fuego para que a cambio de su sacrificio los astros pudieran tener movimiento. Entonces, es así como en este quinto sol da origen al movimiento celeste que conocemos, o es como lo explican los mexicas, y básicamente esta historia está representada, como les decía, en la piedra del sol. Es una historia, nosotros, atención que solo estamos en la parte central, todo lo de alrededor es una historia gigantesca que se continúa estudiando hasta el día de hoy y que da realmente información de la manera en que los mexicas veían al mundo y veían a la naturaleza. Esta piedra la encontraron en el centro de la Ciudad de México, en una plaza que se llama Zócalo, y actualmente está en el Museo Nacional de Antropología. Este señor de la foto fue un presidente de México, solamente lo puse porque quería que dimensionaran qué tan grande es la piedra del sol, o el calendario azteca como lo conocemos popularmente. Hay otra historia mexica, vamos a seguir en el centro de México, que se llama El conejo en la luna. Es una historia muy tierna que nos cuenta que Quetzalcóatl, el dios que ya conocemos, estaba un día caminando por la tierra. Se cansó de vagar toda la mañana, toda la tarde, le dio hambre. Así que se sentó a descansar y a pensar qué iba a comer, pues en todo su recorrido no había visto nada que comer. Había por ahí un conejo, así que le pregunta al conejo, hola conejo, ¿qué haces? El conejo le responde, estoy comiendo. Comiendo, dice Quetzalcóatl, ¿y qué es lo que comes? Pues yo no he visto nada. Como zacate. ¿Recuerdan esta palabra náhuatl que vimos al inicio? ¿Qué significaba zacate? ¿Alguien recuerda? Una hierba, ¿sí? Es el pasto, ¿sí? O el césped, el pasto que crece en los bosques, en las montañas. Pues bueno, es la palabra náhuatl. El conejo le dice, ¿cómo zacate? ¿Quieres? No, conejo, yo no como zacate. Entonces, ¿qué vas a comer? Porque aquí no hay nada y lo único que tenemos es zacate. Pues Quetzalcóatl le contesta, muy probablemente me quede yo aquí sentado
y moriré de hambre. El conejo se acerca a Quetzalcóatl y le dice, mira, yo sé que solo soy un simple conejo, pero si tú tienes hambre, aquí estoy yo, cómeme. Quetzalcóatl se llena de ternura y de emoción al ver el acto de bondad del conejo, de manera que lo toma en sus brazos, le dice, conejo, yo te prometo que nadie se va a olvidar de ti. Así que levanta al conejo tan alto hasta llegar a la luna y lo baja. Cuando el conejo está nuevamente en la tierra, Quetzalcóatl le pide que mire a la luna y le dice, conejo, ahí está tu retrato y yo voy a asegurarme que con este retrato ningún hombre se olvide nunca de la bondad del conejo. Este mito mexica nos explica por qué es que vemos la silueta de un conejito en la luna. Ahí se las señalo para, bueno, porque a veces necesitamos usar un poco la imaginación, pero creo que se ve bastante definido el conejo. El conejo es un animal que tiene mucho simbolismo para ellos en otras historias y en parte de su mitología. Esta historia, como les comentaba, es muy breve, pero en lo particular es mi favorita porque me parece una historia muy, muy tierna y un acto de generosidad de un dios como Quetzalcóatl hacia un animal como el conejo. Vamos al tercer mito mexica, que es la leyenda de los volcanes. Se le llama leyenda, aunque estrictamente es un mito, pero se le llama leyenda porque así es como lo conocemos, digamos, en México, ¿no? Así nos referimos a la historia. Si ustedes quieren buscar más información, así la van a encontrar, la leyenda de los volcanes. Este mito trata de explicar cómo es que surgieron dos volcanes muy importantes que están en el centro de la Ciudad de México. Uno es el volcán, el que está a nuestra izquierda, el Popocatépetl, y el volcán que está a la derecha es el Iztaccíhuatl. Pues bien, el volcán Popocatépetl es un volcán activo. De hecho, ha habido varios episodios donde se ha tenido que evacuar a personas. Hace poco ha tenido episodios en los 90, en el 2000, 2015, 2019, por ahí. Entonces es un volcán que constantemente amenaza con tener actividad y erupción. Está más o menos a unos 5.500 metros sobre el nivel del mar. Y el Iztaccíhuatl es un volcán que está al ladito, es un poquito más bajo que el Popocatépetl, pero bueno, son volcanes muy grandes. Y la historia nos dice que Iztaccíhuatl era la hija, una princesa, digamos, y su padre tenía todo un ejército de guerreros, ¿no? Popocatépetl era uno de los guerreros de su padre. Iztaccíhuatl y Popocatépetl se enamoran y ellos querían estar juntos, pero en ese momento estar juntos implicaba que el padre le diera la hija a Popocatépetl. Así que había una guerra que se estaba librando en Oaxaca. El padre de Iztaccíhuatl habla con Popocatépetl y le dice, yo te voy a dar a mi hija, si vas a Oaxaca, ganas esa guerra y me traes la cabeza de mi enemigo. Popocatépetl habla con Iztaccíhuatl y le dice lo que su padre le había comentado, le dice que sí va a ir a esa guerra, pero que no se preocupe, que va a ganar y que ellos siempre van a estar juntos. Va a la batalla, gana la batalla y regresa con la cabeza del enemigo. ¿Cuál fue la sorpresa de Popocatépetl cuando regresó? Pues que no encontraba a Iztaccíhuatl. Pregunta por ella y le dicen que Iztaccíhuatl acababa de morir. Popocatépetl naturalmente pide verla y la tiene tendida en el suelo. Popocatépetl la levanta, la lleva a un monte y la pone sobre una cama de flores. Estando ahí, le dice Iztaccíhuatl, yo te prometí que nunca te iba a dejar y no te voy a dejar. Prende una antorcha y se queda con ella velándola toda la noche. Tanto así fue que no se movió, tanto así su promesa y el amor por ella, que no se movió de ahí. Los dioses se conmovieron a ver a Popocatépetl tan triste y que realmente no iba a ningún lado, que decidieron celebrar el amor de ellos dos y que sí lograran estar juntos, ya no ahora como personas,
sino ahora como volcanes. O sea, en el lugar donde estaba acostada Iztaccíhuatl y Popocatépetl, que estaba arrodillado cuidándola, se generaron estos dos volcanes, y es por eso que se dice que Iztaccíhuatl es la mujer dormida, porque tiene una forma de mujer, como la barbilla, el pecho, las piernas, y se dice que, más o menos aquí les pongo en esta imagen, y se dice que Popocatépetl, bueno, es el volcán que humea, es este volcán activo, porque es la antorcha que mantiene encendida todas las noches, cuidando a su amada. Entonces, esta historia, pues es a lo mejor la historia de un amor imposible, si lo vemos desde una óptica, pero en otra perspectiva, pues es un amor que sí triunfó, porque finalmente ellos van a estar juntos siempre en forma de volcán, pero bueno, un volcán dura más que las personas, ¿cierto? Vamos aquí ya cerrando con las historias de los mexicas y nos vamos a mover, a transportar un poquito al sur, a la zona de los mayas. Con los mayas tenemos un personaje muy simpático, el alush. El alush es un tipo de duende, por así decirlo, pero sí tiene algunas diferencias principales. ¿Cuál es? Que un alush es creado de barro y sangre y un sacerdote maya le tiene que dar vida. ¿Y por qué alguien querría darle vida a un muñeco de barro? Pues bien, porque se dice que el alush cuida las tierras, cuida los cultivos y cuida también la casa de los campesinos. Es por eso que se volvió tan popular en la cultura maya. El alush, cuidado, que es un ser muy consentido. Le gusta que le den de comer, que lo traten bien, y si no lo tratan bien, puede causar algunas desgracias como enfermedades, incluso que los cultivos se dañen porque puede provocar lluvias severas o sequías, ¿sí? Estos periodos donde deja de llover. A la luz le gusta comer pozol y miel. El pozol es una bebida típica del sur de México, muy refrescante, y está hecha de maíz y hecha de cacao, o también hecha de maíz con coco, dependiendo. Es muy rica. Si van al sur de México, o no sé si alguien ha ido y ya probó el pozol, ¿alguien lo ha probado? Si van al sur de México, no dejen de probarlo, es delicioso. Y también, bueno, pues siempre tengan su pozol por si tuvieran la suerte de ver a una luz y les pidiera algo de comer. Pues bien, este pozol, les digo, es una bebida típica que tiene muchísimos años en la historia de nuestro país. Tenemos muchas bebidas a base de maíz. ¿Y cuál es la receta o cómo le vamos a hacer para que una luz nazca? Uno, tenemos que conseguir a un sacerdote maya. ¿Qué es lo que nos va a decir? Básicamente nos va a pedir sangre, que en un momento les digo de quién o de qué, barro, no de cualquier lugar, ahora les digo, agua de lluvia, tener paciencia, 7 semanas, que es lo que toma crear una luz, y cuidar siempre que la última semana, que es cuando la luz va a nacer, sea de luna llena. Pues bien, el barro, les mencionaba, tiene que ser de un lugar sagrado. Y un lugar que los mayas consideran sagrado, perdón, es el cenote, ¿sí? No sé si alguien ha visto o ha visitado algún cenote. Sí, yo sí he estado en un cenote. Sí, yo ¿En también. dónde? En ¿Sí? México. Uh-huh. ¡Qué maravilla! Irina, ¿a qué cenote Sí, fuiste? dos ojos. Este cenote, no recuerdo, gran cenote que está en Sí. el, aquí. Um, Otros cenotes no tan grandes en Yucatán, ¿sí? Sí, claro, hay Hay cenotes muchos que, cenotes. Hay sí, muchos hay cenotes muchísimos. aquí. Uh-huh. Claro que sí, hay muchísimos cenotes. Qué maravilla que hayan podido visitarlos. Les digo que son lugares que se consideran sagrados por los mayas, ¿no? También puede ser barro de alguna cueva que haya por ahí. Y vamos a ver, la primera semana este va a ser el proceso. Nos van a pedir sangre y patas de lagartija, ¿sí? Lagartija es este animal como si fuera un tipo iguana muy pequeñito, y va a moler todo con el barro, el agua de lluvia. Con eso va a dar forma a las piernas y a los pies de la luz, y lo va a envolver en piel de venado. ¿Y por qué sangre y patas de lagartija? Porque queremos que ese alush sea muy rápido
y piel de venado porque queremos que tenga pasos firmes. La segunda semana nos va a pedir que llevemos todos los cultivos que nosotros tengamos, ¿no? O alguna parte de nuestros cultivos. Si sembramos maíz, por ejemplo, que llevemos maíz. Si sembramos tomate, pues que llevemos tomate. Todo lo va a moler igualmente con el barro, el agua de lluvia, y va a moldear la barriga de la luz, porque les decía que la luz normalmente tiene hambre. Entonces la idea es crear una luz que más o menos ya tenga un poquito de comida integrada. La tercera semana nos va a pedir que llevemos un corazón de jaguar y un corazón de paloma. ¿Por qué? También para molerlo con el barro, con el agua de lluvia y hacer la zona del pecho. ¿Por qué? Porque queremos que esa luz sea valiente, pero al mismo tiempo queremos que sea dócil, porque necesitamos nosotros darle instrucciones y que la luz nos haga caso. En la cuarta semana nos va a pedir sangre de mono para mezclarla con el barro, el agua de lluvia y moldear los brazos y las manos de la luz. La idea es que como los monos son tan hábiles con sus brazos, nuestra luz pueda adquirir la habilidad de estos animales. En la quinta semana nos va a pedir diferentes partes de animales, picos, ojos, orejas, narices. ¿Y por qué? Porque con esto va a ser la mezcla con el mismo barro para formar el cuello y la cabeza, que es la zona donde tenemos los sentidos principalmente, ¿no? Y lo que queremos es que nuestro alush tenga buena vista, buen olfato, buenos oídos, para poder detectar si hay un intruso en nuestra tierra. La sexta semana nos va a pedir que llevemos madera de distintos tipos, porque esta madera es la que va a encender el horno donde la luz se va a cocinar por toda la sexta semana. La séptima semana, es dedicada a la presentación. Toda la familia tiene que acudir con el sacerdote y nadie puede faltar, porque la luz debe reconocer quiénes van a ser los integrantes de los lugares que él va a cuidar. Si alguien de la familia no va, pues esta luz no tiene forma de saber si esa persona es un intruso o es alguien de la familia. Les pide a las mujeres que lleven comida y que lleven una manta blanca para cubrir a la luz. Se cubre, se hace un ritual que solo el sacerdote maya conoce. Cuando descubre a la luz, se dice que nace, pues ya tiene vida, ¿no? Ya no es barro, ya es, digamos, una persona como de carne y hueso, muy pequeñita, y en automático ese luz se va a trabajar, se va a la tierra, se va a cuidarlo. ¿Qué es importante aquí y no perder de vista? Que si nosotros queremos tener una luz, siempre la luz debe tener claro quién es el jefe. Porque les decía, él puede causar muchos destrozos, enfermedades, y es importante que sepa quién manda. Ahora, si yo no le digo a la luz quién va a ser su jefe, se dice que la luz se va a los lugares sagrados, se va a los cenotes, y ahí se refugia y se convierte en barro nuevamente. Entonces, esa es la historia de cómo, o la receta de cómo crear una luz. Vamos terminando así el ciclo mesoamericano y vamos llegando a otra nueva época en las historias de México, que es la época colonial. Y me imagino que si hay una leyenda que todos deben conocer, es la Llorona, ¿sí? Para mí es la leyenda más representativa de México porque se cuenta de norte a sur, ¿sí? No es una historia de solamente un lugar. La Llorona, naturalmente, deben conocerla. Hay películas, hay una película incluso nueva que acaba de salir en el cine. Pues bien, la historia que se nos cuenta a nosotros de la Llorona es que era una mujer indígena. Esta mujer indígena estaba enamorada de un español. En ese momento histórico no era bien visto que un indígena estuviera con un español por todo el contexto histórico, ¿no? Entonces, tenían este amor, pero era un amor a escondidas. Pero aún así tuvieron 3 hijos. A los 3 hijos los querían bastante, pero, bueno, vamos a decirle la Llorona, ¿no? O esta mujer, que no conocemos su nombre, ella quería que el padre de sus hijos pues pasara más tiempo con ellos y estuviera ahí presente. Cuando le dice esto,
este señor le dice que eso no puede ser porque él gozaba de cierto estatus social y si se le vinculaba con una indígena, pues él podía perder todos estos privilegios sociales que tenía. Un buen día llega el señor y le dice que se va a casar con otra persona. Y para rematar, esta otra persona, esta mujer, pues era una mujer de otra clase social, de otras características físicas, muy distinta. Esta mujer se vuelve loca en ese momento, se muere de celos, se muere de coraje, así que toma a los 3 hijos y fuera de sí los lleva a un río donde los ahoga. Después de ahogarlos, se da cuenta de lo que ha hecho, cae como en cuenta del crimen, el acto tan horrible que había cometido y decide suicidarse. El castigo de la Llorona es ser un alma en pena que va a vagar eternamente por los ríos y por los caminos llorando por sus hijos. Y bueno, me imagino que todos conocen el típico lamento de la Llorona. ¿Alguien lo conoce? ¿Cómo es que llora? Ay, mis hijos. Bien, les voy a compartir rápidamente, espero que escuchen bien, para no salirme de la diapositiva. Bien, ¿lograron escuchar? ¿Sí? Chicos, háganme un gesto o en el chat pueden decirme. Bien, se los puse por el teléfono para no tener que salirme de la diapositiva. Pues bueno, es el lamento típico que todos conocemos y que a mí en lo personal me daba muchísimo miedo de niña, porque cuando yo era niña, mi abuela me decía que si no me dormía temprano, la Llorona iba a venir por mí, me iba a jalar los pies y me iba a llevar. Entonces, a mí yo tenía un terror de escuchar por las noches ay, mis hijos, tenía pánico de poderlo escuchar porque temía que la Llorona me llevara, ¿no? Porque decía que buscaba niños. Entonces, a mí me daba muchísimo miedo. Eso es lo que me decía mi abuelo. Pues bueno, ahora, esta historia de la Llorona, ¿por qué si se cuenta en tantos países? Porque eso es realmente una historia que se comparte en toda América, ¿no? De México para abajo. ¿Por qué se asocia tanto a México si cada quien tiene su versión? Pues bien, el motivo, se dice, viene nuevamente aquí los mexicas al caso, se habla que la Llorona en realidad es una diosa mexica que se llama Zihuacóatl. Esta diosa es la diosa de la fertilidad y la diosa de las mujeres que mueren durante el parto. En ese momento de la historia, el parto se consideraba toda una batalla y las mujeres que morían al dar a luz, pues se consideraban unas guerreras, por lo cual ocupaban un lugar especial, no como diosas, pero sí tenían un tipo de lugar especial. Se dice que Zihuacóatl fue la primera mujer que murió al dar a luz y por eso se convirtió en su diosa. Hay muchas características que comparte Zihuacóatl con la Llorona. Se dice que Zihuacóatl tenía el cabello largo y oscuro, igual que como se dice lo tiene la Llorona. Se dice que Zihuacóatl usaba una falda como vaporosa y blanca, como normalmente asociamos que va vestida la Llorona, que va vestida de blanco. Y lo más, o digamos la coincidencia mayor, que por las noches Zihuacóatl lloraba y gritaba por sus hijos. Aquí las coincidencias son totales, si se fijan, ¿no? Básicamente es como hablar de la misma mujer. Se dice que Zihuacóatl, cuando se escuchaban sus lamentos, era porque tenía una mala noticia. Moctezuma fue uno ya de los 3 emperadores mexicas. Se dice que cuando Moctezuma, él logró escuchar y ver a Zihuacóatl, y lo que él escuchaba que lloraba era: ay, hijos míos, ¿a dónde los llevaré? Y en ese momento no se supo interpretar muy bien, pero se dice que ese lamento era como una advertencia de lo que estaba por venir con la llegada de los españoles, y que Zihuacóatl se le había aparecido a este emperador para advertirlos y que tuvieran tiempo y pudieran huir. Entonces,
Si se fijan, las coincidencias son tremendas. Se dice por eso entonces que Cihuacóatl es la Llorona, como original, por así decirlo, que es realmente la historia que se cuenta, y que con la llegada de los españoles, recordemos que se buscaba pues que se implementara el cristianismo, pues empezaron a dotarla de otras características, como la idea pues del pecado, la idea del alma en pena, cosas más cercanas al cristianismo, para que los mexicas pues pudieran hacer esta transición de una manera más familiar, ¿no? Por así decirlo. Hay un espectáculo actualmente en octubre y en noviembre en Xochimilco. Xochimilco es está en el centro de México, y bueno, se caracteriza por sus lagos. Hay un espectáculo que se llama La Llorona Cihuacóatl, y pueden buscarlo en YouTube, y hay algunas personas que han subido partes, ¿no? Fragmentos del espectáculo, y me parece que puede ser muy interesante para verlo. La Llorona también, pues digamos que es parte de la cultura popular. Hay muchas versiones, como les decía, hay una película nueva, pero hay una película mexicana vieja de 1960 muy buena, también lo encuentran en YouTube y se las recomiendo. Pueden este fin de semana, si tienen tiempo, verla, creo que les va a gustar, y tiene buena calidad, ¿eh? No crean que porque es vieja se ve mal, tiene muy buena calidad. Pues bien, vamos dando paso a otra. Perdona, yo tengo una pregunta. Sí, claro, dime. Me interesa por qué Llorona decidió matar a sus hijos y no a su novio español que le dejó, porque me parece que es más útil matar a tu novio español. Claro, que a los hijos, ¿no? Sí, pues, totalmente mala decisión de ella. Bueno, se dice que fue porque el señor quería tanto a los hijos, que era una manera de vengarse de él, ¿no? Es como decir, voy a matar lo que tú más quieres, son a tus hijos, entonces así te voy a hacer sufrir, ¿no? Es lo que se cuenta. No sé si alguien más quiera, vale. yo me voy de corrido, pero ustedes pueden hacerme un gesto o abrir su micrófono o en el chat y decirme o preguntarme, ¿ok? ¿Y qué pasó con este chico después? ¿Él se casó con otra mujer? Ya no se cuenta más, pero lo más probable es que sí, porque digamos que en esa época ese tipo de matrimonios entre clases sociales altas, pues eran matrimonios ya un poco arreglados. Entonces eran matrimonios que sí sucedían, pero honestamente no hay ningún documento, por así decirlo, donde se cuente qué es lo que sucedió con el chico. Vale, ¿Okay? qué cabrón. Sí, pues bueno, así la historia. También fue una mala decisión de ella, la verdad. Los hijos no tenían la culpa, pero bueno, ya ven cómo actúa de repente la cabeza. Entonces, vamos a hablar ahora del Callejón del Beso. El Callejón del Beso se desarrolla en Guanajuato. Guanajuato es una ciudad como a unas 3 horas de la Ciudad de México, muy bonita, súper colonial, y tiene la característica de tener calles muy estrechas, que nosotros realmente les llamamos callejones, ¿sí? Porque tanto así como calle no es, son muy pequeños. Entonces, bueno, en Guanajuato pueden ver, les decía, arquitectura, incluso hasta tipo medieval, podríamos decir en algunas ocasiones, como lo es este hotel. Ahora es un hotel, pero en su momento fue una hacienda donde ahí se producía, o bueno, digamos que Guanajuato es una zona, o era una zona minera. Entonces, todos los minerales, oro, plata, todo lo que obtenían de las minas, lo llevaban a esta hacienda, y ahí se encargaban de la manufactura de los metales, ¿no? Entonces, bueno, este es una de las piezas arquitectónicas de estas joyas que queda, ahora es un hotel. Y también en Guanajuato pueden encontrar un festival internacional de cultura que se llama Cervantino. Básicamente es fiesta en la ciudad, se convierte todo en fiesta porque hay arte en las calles, pero al mismo tiempo en los teatros pues hay obras de teatro, está la orquesta sinfónica,
hay danza, entonces se da más o menos por las fechas de octubre, de hecho, y es un festival, digamos, el principal festival que tiene Guanajuato. Es muy grande y recibe artistas de todo el mundo. Entonces, bueno, volviendo un poquito a nuestra historia, esta historia, bueno, es Carmen y Carlos, son los protagonistas. Carmen, de nuevo, era una chica, pues, de clase social aquí alta, que vivía en la casa de color naranja que vemos en la fotografía. Carlos era un chico de un pueblo cercano que trabajaba como minero y obviamente pues dinero no tenía. Entonces, Carmen tenía un padre que era súper celoso y muy posesivo. No quería que hablara con nadie, que tuviera amigos y solamente tenía permiso de ir a la iglesia. De manera que cada que Carmen iba a la iglesia, pues se daba sus escapadas para conversar y tener un momento social. En una de esas idas a la iglesia fue que conoció a Carlos. De tanto platicar, bueno, ellos se gustaron y terminaron siendo novios, pero hasta ahí todo bien porque el papá no sabía. De alguna manera, no sabemos cómo el papá se entera, no sabemos si alguien le dijo, si el papá los vio, pero el padre se entera, se pone extremadamente loco el padre y le dice, bueno, si tú vas a seguir viendo a este chico, te voy a meter a un convento o te voy a casar con un señor español que tiene mucho dinero, pero le repito, ya era una persona grande. Ninguna de las opciones le gustó a Carmen, porque finalmente estaba enamorada de Carlos, así que decide escribirle una carta explicándole por qué ella no lo puede ver más. En ese momento, las chicas de clase alta tenían a una mujer que las ayudaba a distintas actividades. Estas mujeres se les llamaba damas de compañía. Entonces, bueno, le da la carta a su dama de compañía y le pide que por favor le lleve esta carta a Carlos. Carlos se sorprende cuando lee la carta y dice, esto no puede ser, tenemos que encontrar una solución. Pero como ya no la podía ver y ella ya estaba encerrada, no podía ir a la iglesia, se acuerda Carlos que frente a la casa de Carmen, que es la fotografía que está aquí, esa casa rosa, había un pequeño balcón y que la distancia de balcón a balcón era mínima. Así que de algún modo logra escabullirse, meterse en la casa y desde el balcón logra contactar a Carmen y así pasan algunas noches platicando y decidiendo qué era lo que iban a hacer. Una noche, el padre de Carmen escucha voces. Él no sabía si alguien había entrado a robar o qué había pasado, así que toma una daga. Una daga es un tipo de cuchillo. Entra a la habitación de Carmen y ¿qué es lo que ve? Ve que Carmen sigue viendo a Carlos. El señor se vuelve loco de furia, ¿no? Loco de coraje, loco de molestia, tan loco que mata a la hija, ¿sí? La cuchilla. Ahora, se queda Carlos impresionado y Carlos lo único que alcanza a hacer es tomar el brazo de Carmen, sostenerlo y darle un beso a su mano cuando ve que Carmen ya está desfalleciendo. Es por este beso que le da Carlos a la mano de Carmen que el callejón se conoce como el Callejón del Beso. Se cuenta que Carlos cayó en una profunda depresión y a los días fue a la mina donde él trabajaba y se suicidó en la mina. Entonces, ahora esta leyenda da origen a una tradición turística que nos dice que si nosotros visitamos este callejón, tenemos que darnos un beso en el tercer escalón, tal como lo ven en la fotografía, si queremos tener 7 años de buena suerte en el amor. Si no besamos a nadie, vamos a tener 7 años de mala suerte. Así que mi consejo es, vayan con su pareja, tienen que ir con su novio para que puedan dar un beso a alguien, y si no, pues tendrán que buscar algún chico de Guanajuato que quiera ser su novio, ¿no? Para poder tener a lo mejor los 7 años de buena suerte y que no caiga esta maldición sobre nosotros. Bueno, naturalmente hay personas que van con sus hijos, así que solo les dan un beso en la mejilla y todo para decir que tienen para que la maldición no caiga sobre ellos y tener esta buena suerte.
Les pongo ahí también una placa del Callejón del Beso, porque les digo que es tan popular que seguramente el día que vayan a Guanajuato les van a decir lugar número 1 a dónde ir, ¿no? ¿Qué visitar? Ah, pues bien, terminamos con la época colonial y nos vamos a la época moderna. Ya esta es la última leyenda que les tengo preparada y es más bien una leyenda urbana que honestamente sí me gusta mucho porque el chupacabras fue un personaje muy importante en mi infancia. De niña lo vi todo el tiempo en las noticias y era la novedad decir quién vio al chupacabras, dónde puede estar el chupacabras. Pues bien, ¿qué era el chupacabras? Se decía que era un animal, algunos decían que parecía un tipo extraterrestre de color verde, otros decían que parecía perro, que parecía canguro, que tenía, lo que sí coincidían es que tenía como esta forma, digamos, con cola, por eso se confundían entre canguro y perro, y tenía espinas en toda la cabeza, la espalda y la cola. Y este animal, pues bueno, no se alimentaba de una manera ordinaria. Este animal se alimentaba de animales de granja, como vacas, cabras principalmente, de ahí su nombre, perros, gatos, ¿sí? Caballos, todo lo que él encontrara. Por las noches era su momento de acción. Aquí lo que nadie se lograba explicar, según las noticias, era que normalmente un animal ataca a otro animal, pero usa sus dientes, sus garras, y bueno, pues podemos encontrar ahí como a un animal herido, ¿no? Pero el chupacabras no, el chupacabras atacaba al estilo vampiro. Tenía 2 colmillos y con estos colmillos se los clavaba al animal y succionaba su sangre. Esto era la parte interesante porque se decía que no hay ningún animal que ataque de esa manera, que solamente succione la sangre, que todos los animales pues atacan y abren a su presa, ¿no? La muerden, la despedazan de alguna manera. El chupacabras no. Pero aquí, esto, ¿por qué fue tan popular en México? Si se dice que la primera vez que alguien vio el chupacabras fue en Puerto Rico, ni siquiera fue en México. Pero en México todo el mundo decía, sobre todo la parte norte, que lo había visto. ¿Y por qué? Hoy ya un poquito a la distancia se dice que en realidad fue una cortina de humo política. ¿Y qué es una cortina de humo? Pues bien, una cortina de humo es una noticia que busca distraer la atención de una noticia más importante, ¿sí? ¿Y cuál era esa noticia importante que estaba viviendo México? Pues era que justo en la época donde más chupacabras aparecieron, estaba un presidente, es el señor de la fotografía, Carlos Salinas de Gortari, pues este presidente estaba terminando su periodo. Y este periodo lo estaba terminando con mucha turbulencia y muchos problemas. Por 3 motivos principalmente. Uno, se estaba levantando el movimiento zapatista por una situación con las tierras. Otro, porque había un candidato a la presidencia y que fue asesinado en plena campaña. Y otra situación económica muy fuerte fue que digamos que se pidieron préstamos en dólares, después hubo ahí un tipo de situación con el banco, de manera tal que el peso, que es la moneda de México, se devaluó tantísimo que la deuda en dólares era imposible de pagar. Y eso afectó a las empresas que estaban aquí en México, muchas empresas tuvieron que irse, dejando a personas sin empleos, las personas que habían pedido préstamos al banco para pagar una casa o un carro, pues sus deudas estaban a la enésima potencia, ¿no? Se habían multiplicado y ahora no podían pagar. Entonces, mucha gente cayó en desgracia y realmente este periodo fue el que dio origen a la crisis económica más severa que ha tenido México hasta la fecha de hoy. ¿Y por qué? Les digo, ¿por qué no hizo nada este presidente para tratar de calmar estas situaciones? Porque él estaba a una nada a meses de terminar su periodo. Entonces, él dijo, si yo hago algo y actúo mal, me van a recordar por este momento. Y mejor, si yo no me muevo, pues es una jugada un poco más segura. Nadie va a decir nada porque pues no tienen nada que juzgar. Bueno, ahora juzgamos que no haya hecho nada, ¿verdad? Ahora eso es lo que criticamos. Pero básicamente se dice que
los noticieros estaban confabulados con algunos políticos y por eso pasaban tanto las noticias del chupacabras para que la sociedad mexicana estuviera pensando en el chupacabras en lugar de estar pensando en la crisis económica que se avecinaba y en los problemas reales que tenía el país. Bueno, no es mi intención irme como a temas de política, pero sí quería compartir con ustedes esta versión que les digo ahora, ya con el paso de los años, pues se ha hablado y se ha retomado cuál era el fin que cumplió el chupacabras para nosotros como sociedad. Ahora ya se nos quedó este personaje pues instaurado para siempre, ¿no? Tanto así que tenemos cerveza chupacabras. Esta marca de cervezas, Cucapá, es una cerveza que se produce en el norte del país, es una cerveza artesanal, muy rica, tiene una gama grande, muy, muy rica, les aconsejo que la prueben. Y tanto así el chupacabras que también lo pueden encontrar en canciones, ¿no? Como por ejemplo, seguramente conocerán o habrán escuchado de un cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, pues en una canción que justamente se llama Noticiero, menciona el chupacabras también. Y si buscan en YouTube cumbia del chupacabras, encontrarán la cumbia también del chupacabras. Entonces llegó para quedarse y ahora es una leyenda urbana que forma parte de la cultura mexicana también, ¿no? Bueno, pues son las leyendas y los mitos que yo tenía preparados para ustedes. Les agradezco muchísimo su atención. Sé que es una charla larga, pero sí no quería dejarles de compartir estos mitos que para mí son tan importantes. Les dejo mi correo, es sarai.l, lo que está ahí es una L. Para cualquier duda o cualquier inquietud, con mucho gusto les puedo contestar. Pues bueno, gracias. Gracias.